Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a este hermosísimo contenido digital que disfrutamos muchísimo a estas horas de la madrugada, ¿verdad? Oye, sí. Cada vez más temprano, pero eso porque tenemos un invitado particular. Tenemos un invitado no solo particular, sino especial. Porque particular sería como... Que no es No vengo público. muy ingenioso Que no es hoy. público. Particular. Como el patio de mi casa. ¿No? Como el patio de mi casa que es particular. El otro día estaba yo, no sé, tal vez peleándome, tal vez en alguno de esos momentos de eureka, y dije, este es un buen tema para Cuarentubers. Así que es. tenemos A Joselo de Café Taco. al doctor Jonathan Silva, psicólogo, psiquiatra, no, psicólogo. Psicoanalista. 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 Esos dan más miedo pero, todavía. Entonces sí, ay cabrón. Entonces sí eres doctor o no eres doctor, porque Sí, luego, soy doctor. o sea, estás doctorado en psicoanálisis. Exacto, tengo un Porque doctorado en luego psicoanálisis. está esta clásica confusión de que al dentista le dices doctor, al psicólogo Ajá. le dices doctor, pero no son médicos, sino doctorados. O sea, tendrías... Pero espérate, pero el dentista no es doctor, Pues no, es médico. es licenciado en odontología. Y el Ya no- psicólogo, El psicólogo solo es licenciado en psicología. Licenciado en psicología, después puede ser maestro en psicología y después doctor en psicología. tú eres doctor. Soy doctor en psicoanálisis, pero no sabía que nos íbamos a poner tan exquisitos. No, porque No sabía que me iban a humillar desde temprano. Al contrario, sí, se está subiendo con nosotros. Sí, hombre. No, es que cuando estudias psicología hay como esta cosa que los doctores son dioses, ¿no? Y cuando hacemos prácticas, que a mí me tocó ir al psiquiátrico, ¿cómo va a ser para atrás para vernos bien? Me tocó ir al psiquiátrico a hacer prácticas y cosas así. Si te ponías una bata Todo blanca, el mundo te tu dice vida doctor. cambia, te dejan pasar, o sea... Lo acabamos de decir. ¿Sí? Acaban de decir, a Carlos siempre le piden identificación para entrar y ahorita no. Wow. Y dije, claro, pues es que le dijeron doctor. Y alguien dijo, si trae bata seguro, es una autoridad. Sí, Pero también algunos mecánicos usan bata. carniceros. Pero no blanca. Carniceros, Carniceros, sí. Sí, eso sí, los carniceros sí, pero dice aquí, ¿no? Carnicería. El chiste es Carnicería ponerte... Mazatlán. Exacto. Doctor DR. El chiste es ponerte un DR y de verdad pasas a donde sea. Digo, este es un mal consejo, pero pasar al psiquiátrico, si tienes que entrar algún día, ponte una bata, créetela y te dejan Al Corona pasar. Capital. Sí, Pues lo vimos, ¿no? No, No sé. bueno, no, pero ahí se pusieron chalecos de protección civil y se brincaron, ¿no? sí. Acaba de salir la noticia. Ah, sí. Y además lo documentaron en TikTok y todo. Estuvo... sí, porque No es ahorita- mala idea traer una bata en la cajuela. ¿Sí? Por cualquier cosa. Mira, igual sirve más que la placa de la ANDA. Ah, no, eso seguro, güey. Dicen que puedes charolear, con la placa de la ANDA. Yo sí tengo la de fierro. Yo la de también fierro. tengo la de fierro. Y dicen que si Fierro. te paran, sí puedes decir, tengo función, Ábrame camino. ábrame camino oficial. Sí, porque ahorita, fíjate, no estoy sintiendo mucho la necesidad de ir al psiquiátrico. Pero si en el Corona Capital jala, pues... Uno nunca sabe. La necesidad, quién sabe, el gusto. A robarme algo. Bueno, la pregunta fundamental. Tenemos aquí a un psicólogo. Psiquiatra. Sí. Psicoanalista. Nadie. Bueno, psicoanalista. Mierda. Pero sí es psicólogo. Yo sí lo dije bien, porque si eres psicólogo, Sí, nada más también. que le haces al psicoanálisis. La pregunta fundamental. ¿Puede alguien trastornado adivinar los números del melate? Ojalá, no creo. ¿Puede alguien trastornado qué? Es que yo me sé una historia de un psiquiatra que trataba a alguien, y que le dijo, no, los números, y metió los números que le dijo el locochón al melate y se lo ganó. Habría que ver si está documentado, pero no, tal vez sí. Tiene un fundamento ¿Verdad que ahí. sí? Te voy a decir, o sea, sí, no todas las personas obviamente sería como caer en el estereotipo que todas las personas con autismo saben de números y cosas así. Ajá. Pero en algún momento cuando estudiaba psicología, una amiga, cuando estudias psicología te vuelves más psicólogo que Freud, ¿no? ¿Por qué? Porque todo es verdad, no hay que cuestionar nada. Entonces yo era muy escéptico en ese entonces y la mamá de una amiga me dijo, por favor, ve y léete las cartas. Y yo dije, o sea, no mames, ¿qué es esto, no?
Llegué, es una historia muy increíble, porque además era una cosa clandestina en una estética. Era como la oficina de Saul Goodman, así hasta atrás de donde ponen las uñas de unas coreanas. Casi, esto se llamaba Estética Tita, me acuerdo, además estaba en esta glorieta donde está la iglesia esta de, ¿cómo se llama? De Romeo y Julieta, aquí en la del Valle. La señora del concreto. Esa. Nuestra Señora del Concreto, sí. Y llegué y yo iba el más escéptico del mundo, insisto, y de repente me empezaron a decir nombres, cosas que habían pasado en mi vida, muy cabrón, pero además o sea, como lo que más me sacudió, porque dije, bueno, a lo mejor el pasado, Google, la verdad no eran épocas de Google, ya somos cuarentubers, ¿no? Pero me dijo cosas que pasaron tiempo después, un tiempo muy breve, o sea, me dijo, ¿quién es Berta? Y yo dije, yo no conozco a Berta, espero que no sea un albur, pero 2 meses después entró a trabajar conmigo Berta y teníamos que compartir todo el tiempo. Y entonces ahí sí dije, esto está rarísimo. Y hice una investigación por mi cuenta, ¿no? Porque dije, ¿qué es esto? Y hay una psicoanalista francesa muy famosa que era muy rígida, ¿no? El encuadre, pase lo que pase, yo te voy a ver, porque ella trabajaba en un psiquiátrico, todo lo que hemos dicho hoy. Y entonces las personas que se intentan suicidar tienen que tener un encuadre muy cabrón, ¿no? Te veo martes y jueves a las 5, pase lo que pase, llueva, truene, relampaguee. Y un día llegó con un paciente y le tenía que cancelar porque era la defensa de tesis de su hijo, ¿no? Y entonces dijo, ¿cómo le voy a decir si yo hice un encuadre tan cabrón, no sé qué? Empieza la sesión y el cuate le dice, doctora, ya, relájese, no nos vamos a ver el jueves, no pasa nada. Y felicíteme a su hijo. Y ella dijo, ¿qué es esto, no? Entonces trató de hacer una cosa como muy científica, o por lo menos con sus fundamentos, para decir qué pasa ahí, qué pasa con la gente que tiene cierta evidencia. El libro se llama La evidencia y el inconsciente, por si alguien quiere leerlo. Y lo que ella descubre es que las personas, ahora ¿quieres moverle? Sí. Las personas que tienen esta capacidad de ver algo de un futuro cercano, en realidad son personas que están como conectadas o tienen la posibilidad de ver inconscientes, ¿no? Es como cuando decimos, hace un chingo no hablo con esta persona y te marca por teléfono. Hay algo del inconsciente ahí conectándose. Entonces no dudo que haya alguien que pueda ver los números que van a salir hoy en la noche. Digo, no sé qué hizo. Sí. Hemos platicado también sobre este tema de que yo digo que estoy congelado porque cada vez que pienso en algo pasa. Yo digo que yo pagué un paquete que me tiene congelado y entonces pienso en una cosa y pasa, ¿no? Y eso también, o sea, y eso no es el algoritmo de Facebook, ¿verdad? espero que no. Yo creo que cada vez más. Sí, ahora ya. No, pero sí, que piensas dices, ay, hace mucho que no me habla no sé quién y te habla en ese momento, ¿no? Pero además hay también otro, porque son estudios, o sea, no pueden terminar siendo leyes ni nada, pero este tipo de estudios que, no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita te voy a decir, ahorita voy a buscar el libro, de lo que hemos platicado del sistema reticular ascendente, que digamos es un poco el secreto, pero llevado a lo fisiológico, ¿no? Como de pasar el layer que más te importa hasta adelante y entonces, y andaba buscando un bocho amarillo para pegarle a mi hermano y se te aparece porque estás poniendo más atención en esa cosa en particular. Es que hay de los dos lados y creo que es una muy buena introducción al tema porque no nos escapamos del inconsciente, o sea, esa parte que tú dices estoy congelado o que si es el algoritmo de Facebook, más bien creo que Facebook está pagando miles y millones de dólares para encontrar cómo conectar con ese inconsciente, porque lo que está cabrón es eso, es que tú digas, no he hablado con esta persona y te marque, pues no es que seamos dioses, a veces nos sentimos, en realidad es que sí hay algo conectándose entre las personas, ¿no? Y sí hay algo más allá de nosotros que tiene que ver con el inconsciente, que no estoy así invocando espíritus ni nada de eso, sino tiene que ver con cómo cuando conocemos a otras personas, pues sí hay conexiones indudables, innegables, ¿no? Metafísicas, en el mejor sentido de la palabra. De alguna manera sí, por supuesto. Bueno, esto nos lleva a hablar un poco de el tema. De Mazinger.
de Mazinger Z. Te voy a decir porque es que creo que debemos ahondar en una definición antes de entrar al tema fundamental, que es ¿qué es el inconsciente? Te voy a decir por qué ¿Y cuál es su diferencia con el subconsciente? Porque siento que todos lo usamos, mano. Porque te voy a cómo defino yo el inconsciente como para aterrizarlo. Es como ¿cómo se llama el piloto de Mazinger? Koji Kabuto. Koji Kabuto, ese es tu inconsciente que está aquí adentro y te está manejando desde ahí. Entonces, creo que esa es porque, digamos, se dice el observador o pero digamos que es un piloto que tienes adentro, más allá de tu parte física, que te va como más o menos, y que dice, voy a disparar mis chichis. Bueno, en este afán de Cuarentubers por tener invitados que sepan más que nosotros y que este programa no solo sea de Burra y yo exponiendo nuestra infancia. Hablando de cuarentena. Queríamos hoy hablar de cómo es y por qué es que nos choquea tanto parecernos a nuestros papás. O sea, cada quien al suyo, porque yo con Don Poncho no me Tú te pareces mucho a Don Poncho. Pero porque tú te pareces somos mucho a Don Poncho. Señores muy porque ya te lo dijeron mis primos, tú parece que eres de mi familia. Somos Pero bueno, muy afines. esto es algo que no sé si haya una edad en la que se manifieste más o una edad en la que cause más impacto, más repele. Porque hay cosas ahorita antes de que llegaras lo hablábamos, ¿no? Hay cosas muy elementales como, pues te das cuenta que tienes manerismos como los de tu papá, pues yo sí, una forma, yo estornudo así, como mi papá. Me pongo la mano aquí como para echar la hueva. Y eso, bueno, supongo que son cosas aprendidas y que finalmente no sé si llegan más allá, pero de pronto sí hay conductas o maneras de enfrentar situaciones que sí son todo un caminito aprendido, del que casi hasta los 40 te empiezas a dar cuenta y dices, no mames, claro, yo hice esto porque seguí estos 4 caminitos, estos 4 pasitos, igualito que mi papá, y lo estoy enfrentando y es fatal y eso siempre lo he odiado. Y eso es lo peor, ¿no? Que además son cosas que te cagan, güey. Que te cagan, claro. No, y contestando la primera pregunta de si hay una edad, justo creo que es cuando nos volvemos señores, ¿no? Porque tus papás, en tu concepción, siempre van a ser los señores, ¿no? Pues siempre son tus papás, en algún momento fueron autoridad, aunque intentaran ser cuates, pero pues sabemos que un papá es un papá. Mis papás quieren seguir siendo autoridad ahorita. O sea, yo acabo de tener una conversación muy seria con ellos, así, porque se me ocurrió el otro día hablarle a mi mamá del chocongo, y entonces ahora, cada vez que me habla conmigo, estás drogada, y nada de cosas raras, y yo, mamá, ya, o sea, entablamos una relación de confianza de adultos, o no te digo nada porque me vas a estar tratando como si tuviera 15 años, o sea, no mamen. Ya lo quieren engranjar. No estaría mal. No. ¿Cómo se llama la cosa esa? Que hay unos videos de TikTok muy horribles cuando los llevan. Buenos días, amigazo. Que los llevan a estos lugares, ¿cómo se llama? Anexo. Buenos días, amigazo, buenos días. El anexo tallaco al extremo. Pero es que lo que acabas de decir es muy cabrón, porque el hecho de que seamos dos adultos hablando, o sea, cuando ya nos convertimos en señores, decía, ¿no? O sea, tienes esta imagen de tus papás y cuando te das cuenta de, verga, estoy convirtiéndome en mis papás, es porque pues resulta que ya eres un señor, porque tus papás eran unos señores. Pero eso en la ley de la vida, con los papás, implica que ellos ya son los abuelos. Sean o no abuelos, ¿no? O sea, y que vamos en un camino y se vuelve cabrón. Y entonces por eso los papás dicen, no, yo no soy abuelo, yo tengo que seguir siendo papá, tengo que seguir siendo autoridad también. O sea, hay una parte ahí que es bien difícil de acomodar cuando te pones en, seamos dos adultos hablando, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado decíamos las cosas que nos cagan. Y ahí yo tengo, pues, malas noticias, ¿no? Bueno, yo no, la psicología que le encanta hacer estudios, y lo que sí sabemos hoy en día es que sí hay cosas heredadas de los papás que, queramos o no, no las vamos a poder quitar, ¿no? Y digo a la psicología que le encanta hacer estudios,
hay cosas de la personalidad y han hecho estudios con gemelos, por ejemplo, porque los gemelos pobres, o sea, no conformes con que nazcas con alguien idéntico a ti al lado, además siempre te usan para los estudios porque eso da confirmación, ¿no? O sea, tu grupo control y todo ya está ahí de lado, ya está ahí dado. Entonces, pobres gemelos, pero gemelos que han sido adoptados, no sé de qué manera, pero la psicología dice que hay factores de la personalidad de padres biológicos que aparecen. Está muy cabrón, porque ahorita decíamos, bueno, hay cosas que sí imitamos, que sí todo, pero hay cosas que tienen que ver con una cuestión heredada. Eso es muy cabrón. Yo me acuerdo, yo estudié filosofía y y me acuerdo que yo defendía así durísimo esta teoría de que nacemos en blanco, ¿no? Quantum tabula rasa, como de... Por eso me puse hoy mi camisa griega. Y dije, voy a hablar en griego y en latín, pero hoy me voy a poner. Que nacíamos quantum tabula rasa, ¿no? Y que dependía de tu entorno cómo te desarrollabas particularmente o cómo tu personalidad se iba a ir definiendo de acuerdo como a los lugares donde te desarrollabas. Pero toda mi teoría cayó, por supuesto, cuando nació mi hija, que no puede ser, o sea, a los 2 años hacía cosas que obviamente no sabía de mí, o sea, le mama disfrazarse, asustar, cosas que no sabía y que dices, o sea, bueno, disfrazarse sí puede ser un rasgo de la personalidad identificable, asustarse ya nada más es por mamón, pero que le encante disfrazarse, o a los 2 años ya jugaba que ella era la señora de las quesadillas. ¿De qué va a querer? ¿De seso o de huitlacoche? Que el juego de la representatividad a los 2 años no es sencillo, pero además ya abría puertas imaginarias y la chingada. Wow. Y mi mamá, que es educadora, me decía, güey, pero ¿cómo a los 2 años ya abre puertas imaginarias? Y se metía abajo de la resbaladilla. Aquí es mi puesto de quesadillas, pásenle. Decía pura mamada. Wow. Y que me parecían rasgos de personalidad que sí, pues muy probablemente sean heredados. Ajá. Exacto. Ahí se me cayó mi teoría de quantum tabula rasa. La eterna discusión, pero sí, ahí se cae porque hay cosas que traemos, ¿no? Y hablando del inconsciente, por eso también se ha pensado siempre un inconsciente colectivo, o sea, que alude a que pues veamos, identifiquemos algunas figuras, ¿no? Algunos arquetipos, como se decía formalmente. Entonces, de entrada ya venimos con una carga que no nos podemos quitar. Y luego súmale la convivencia y todo lo que genera tener a un par de güeyes, en el mejor de los casos, o si solo está tu papá, tu mamá, ahí conviviendo todo el día. No hay forma que escapemos de volvernos de nuestros padres. O sea, esa es la mala noticia, no hay forma de escapar. Bueno, es una mala noticia, pero por otro lado da tranquilidad. Sí, ya te sabemos. puedes tranquilizar, ya puedes decir, bueno, ya la chingada, ya ni modo, así va a ser. Ya la semana que entra, cuando te da la cabeza, te vas a amarrar tu paliacate bien duro. Y vas a decir, ¿qué tiene? Pues es No, por ejemplo, o sea, yo entendí cosas de mi papá a partir de analizarlas en mí, ¿me explico? Claro. O sea, como que yo me di cuenta, por ejemplo, que mi papá es una persona que la agresividad casi siempre viene del miedo, ¿no? O sea, como que cuando mi papá está de malas es porque algo y eso lo reconocí primero en mí, ¿no? Y esto entonces me hizo entender a mi papá y dije, claro, esto es una cosa heredada de cómo enfrenta mi papá el miedo, ¿no? Y yo ahora lo trato de desarticular porque yo voy en el coche peleándome con... Y digo, ¿qué te asustó, güey? Algo te asustó, algo te movió el tapete ahorita, entonces tengo que hacer como un recuento así de las últimas horas y digo, claro, fue ese comentario, o fue esa llamada, o fue esa cosa. Entonces como que ahí medio más o menos, pero pues es un trabajo de introspección importante y finalmente... puedo hacer el caminito para atrás, pero el caminito para adelante ahí está siempre, ¿me explico? O sea, la primera respuesta ante el miedo siempre es como que la agresividad, como que la culpa es del otro. Como que, señor ¿sabes? de Twitter. Como señor de Twitter. No sé qué dijo, pero lo voy a chingar. Pero voy a responder. Sí. Ahora, yo tengo una pregunta que, ojalá que mi vieja no vea esto, porque ella es psicóloga. Ella es maestra, no es doctora, ¿eh?
Ella solo es maestra. Pero le dicen doctora porque trabaja en un hospital y usa bata. Pero no, ¿tú crees que la terapia es obligatoria para todos? O sea, no obligatoria, sino quiero decir necesaria, fundamental para hacer este tipo de análisis. O existimos gente que es capaz de hacer estos procesos por sí mismo, porque el otro día estaba viendo a unos cuates que fueron a Argentina, ¿no? En Argentina todo el mundo bate, todos. Sí. Y las pláticas son de, no, pues yo llevo 7 años en terapia, ¿no? Y el otro dice, no, yo llevo 13. Y pues yo nunca he ido, ya te tiran de pendejo. Ajá. Pero o sea, hay como socialmente también, y en México está cada vez más creciendo, no digo que sea una moda, pero que a huevo hay que ir a terapia porque hay que analizar y sobreanalizar tus rasgos de personalidad y tus procesos. Es que ya dijiste 2 veces obligatorio y a huevo, ¿eh? Ya te voy a cobrar la sesión. Todo lo que digas será usado en tu contra, siempre, en una... No, o sea, pensarlo desde obligatoriamente y a huevo, que es lo mismo, ahí sí hay una ruptura porque no va a funcionar nada. Que uno pueda dar cuenta de estos patrones, sin duda, y ahí pues obviamente tendríamos que hacernos cargo de la propia inteligencia y los espejos que encontramos en la vida y cómo nos relacionamos. Sin embargo, creo que sí hay puntos ciegos que si no hay otra persona acompañándote no los puedes ver, por definición, ¿no? O sea, porque a menos que de verdad seas un iluminado, iluminada en la vida y te puedas voltear y girar la cabeza, pero si no, ¿cómo le haces para ver puntos ciegos? Creo que de eso se trata, que hay que ir siempre, no siempre, que es un privilegio en muchos casos, que debería de ser un derecho, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero, pues sí, a huevo ni los zapatos entran. Y creo que hay momentos, y además hay terapias para todo. Nunca voy a decir que un amigo se puede convertir en tu terapeuta, porque creo que ahí hay un sesgo de entrada, pero sí creo que me digas, ¿sabes qué? Es que platicar a veces con un adulto mayor que se dedicó a la filosofía me da ese espacio de reflexión. Sí lo creo. Pues históricamente los sacerdotes han hecho ese papel siempre, ¿no? Los taxistas también dicen por ahí, porque sí dan otra perspectiva. Y lo que necesitamos es eso, es otra perspectiva en la vida. Es muy fácil dar cuenta de patrones y todo eso, pero también hay mucha gente que llega y dice, a ver, pero ya me di cuenta, ¿y ahora qué hago? Porque moverlo no es fácil. Ya sé que estoy repitiendo, pero ¿cómo me muevo de ahí? Y ahí es donde sí necesitas, tal vez, otra perspectiva. Sí, claro. Entonces, o sea, ¿qué cosas de lo que podemos ver de nuestro padre o de nuestra madre en nosotros sí es absolutamente como inamovible? O sea, es genético y es como de... Inamovible, me gusta pensar que nada, ¿no? Ajá. Porque si no, también ya estaríamos en un destino escrito y bye. O sea, hay cosas genéticas de personalidad, pero que si uno puede trabajarlas y puede dar cuenta, yo quiero creer que se pueden mover, por lo menos un poco, ¿no? Tal vez no irte al otro extremo, que justo era algo que pensaba, aunque no traje un guión, pero sí pensé que quería decir, pensaba que es importante compartir, porque muchas veces decimos, yo nunca me voy a volver esa persona, ¿no? Yo nunca voy a ser como mi papá. ¿Y qué resulta ahí? Que si lo haces sin una perspectiva, lo que estás haciendo es dar un giro de 360 grados, ¿no? Es decir, llegas al mismo lugar, pero de espaldas. Y entonces, eso a veces, sin querer, y los psicoanalistas diríamos sin querer queriendo, nos deja en el mismo lugar. Tú dices, nunca me voy a convertir en esa persona, o sea, yo voy a hacer lo opuesto. Tengo muchos pacientes que en el consultorio dicen, es que a veces yo lo que digo es, ¿cómo resolvería esto mi papá? Lo voy a hacer al revés. Voy a hacer exactamente lo opuesto. Pero eso es un giro de 360 grados. Lo voy a poner en otro ejemplo para que quede claro, ¿no? O sea, en algún momento vino una chava al consultorio que decía, lo mejor que me había pasado en la vida era mi grupo de amigas, crecer en una escuela de puras mujeres hizo que mi vida fuera plena, feliz, éramos lo mejor que había pasado. Hasta que un día una de ellas conoce a un pendejo y se vuelve una pendeja.
y se sale del grupo. Pero pues la otra conoce a otro pendejo, se sale, y entonces yo veo que mi vida cambia y yo, ¿no? O sea, ella decía eso, lo que digo es, yo nunca voy a moverme por un pendejo, ¿no? O sea, hace esto. Porque en lugar de ser una pendeja por estar con alguien, se volvió, en sus palabras, una pendeja por no estar con alguien. O sea, no era un hombre o el que determinaba su vida, sino era un no hombre, era por estar con un no hombre. Pero eso es una vuelta completa. Entonces estaba en el mismo lugar, pero además se la estaba pasando mal porque no tenía los beneficios de... Entre sus amigos, pinche pendeja. Todas las demás le decían pendeja a ella, ¿verdad? Exactamente. Pendeja sola. Y ella no se la pasaba bien, no estaba con un güey, pero toda su vida giraba en torno a no güey. Y entonces era una vuelta así, que es lo que pasa cuando decimos, yo voy a reaccionar completamente opuesto. Estás en el mismo lugar, porque te conviertes en tu papá sin darte cuenta. Sí. Y eso es muy cabrón, porque necesitas ahí la perspectiva de cómo lidiar con eso, cómo encontrar otros lugares. Sí, ahora, igual y no hay que dar toda la vuelta, pero por ejemplo, cosas que mi papá hacía o hace y que no me gustan, no digo, no lo voy a hacer exacto, pero le voy a mover tantito, güey, porque, o sea, que no quieran viajar o que no se arriesguen financieramente a invertir en algo, güey, ¿no? Que además históricamente les pesa de, güey, no le entré a esa madre y me hubiera vuelto millonario, ¿no? Claro. O lo que sea, güey. Cosas así que tú dices, bueno, no voy a dejar ahí toda mi lana, güey, pero no voy a tener los mismos miedos que detuvieron a mi papá en algunas ciertas decisiones que pudieron ser positivas. Pero además es cabrón, como que... Ay, ya me distrajiste bien horrible. Pero vamos a seguir. Es que tenía dos ideas. Primero tenía dos ideas. Esto con respecto a llegar al mismo lugar, que es como la idea esta de no pienses en un elefante, ¿no? Que es como, no me quiero convertir en esto, pero esto es lo único que estás viendo, ¿no? O sea, es como, es lo único que ves, claro. Por eso se necesitaría otra perspectiva. Pero, ay, lo otro que era. ¿Qué estabas diciendo tú? De modificar la... Claro, porque además tenemos historias muy distintas. Y entonces heredas cosas. O sea, mi papá, por ejemplo, es una persona muy desconfiada. Pero tú ves su vida y dices, claro, tienes todas las razones del mundo para ser una persona desconfiada. ¿Yo por qué soy desconfiado? Yo no he vivido esas cosas, claro, la neta. Claro. O sea, es una cosa completamente aprendida. ¿Por qué soy desconfiado? A mí no me ha pasado lo que le ha pasado a mi papá. ¿Por qué? Y entonces, pues yo pierdo doblemente, ¿me explico? Porque además mi papá es desconfiado, pero con un aprendizaje cabrón de experiencias que lo han llevado, ¿no?, a aprender. Yo nada más estoy repitiendo una conducta que no está fundamentada en mi verdadera experiencia de vida, ¿no? O sea, claro, yo no, a mí no me han querido ver la cara todo el tiempo, ¿no? Y soy desconfiado. Cuando tu mamá y no... te abandonó en el súper. Esa vez sí. No, mi mamá no me abandonó. Ahorita regreso. ¿Y yo qué? Sí, es cuestión de revisar también la historia, porque lo que tú acabas de decir es muy importante. Hay cosas que sí no me corresponden, pero que sí las aprendí porque creces toda la vida con un papá o con una mamá que le tocó vivir cosas que le hicieron desconfiada, hasta que llegas y dices, ¿pero yo por qué? Que eso es lo importante de preguntarte, de ir y decir, a ver, yo me doy cuenta que soy desconfiado, pero eso sí me toca a mí, no me toca a mí, ¿por qué? ¿No? Invariablemente viene de lo que veo, ¿no? De la historia de las personas pues, que me criaron, y eso sabemos que la crianza se cuece aparte, que por eso hoy se habla de esos papás o mamás biológicas y de realmente quien se mete a la crianza, porque ahí es donde está entrando toda la parte que va a determinar cómo voy a ser, pero sí se puede mover. Por eso esto de lo inamovible a mí me hace mucho ruido. A ver, ojo, no es O sea, es que lo pienso Sí. Pienso en el asunto genético porque digo, bueno, es inamovible, mi estatura es inamovible, ¿no? Ese fue genética. Mi complexión, pues, o sea, yo puedo tratar de engordar un poco, pero, ¿sabes? O sea, porque siento que hay cosas genéticas que sí son inamovibles. O sea, no voy a hacer que me salga el pelo porque que te salga, no, pero más te terapia podemos que tome. poner, pero te podemos poner. ¿Sabes? Eso sí, pero bueno, eso es como externo. Sí, en Shure, si nos estás viendo, patrocinamos. ¿En Shure? ¿Por qué no te topa para que agarres cuerpo? Sí.
Pero eso que estás diciendo, a mí y a lo mejor a ustedes les va a hacer sentido esto. Yo ahora que estuve cercano a procesos de la filmación de una película y todo eso, entendí muy bien cómo funciona la terapia, ¿no? Y tiene que ver con lo que estamos hablando, cómo movemos. Yo nunca había entendido la importancia de la edición en una película. ¿Qué pasa cuando haces una película, no? Pues por lo menos en esta que me tocó ver a mí, filmas 6 semanas y ese es el material que tienes. Pero ¿cuántos cortes hay de una película, no? Y tú vas a ver el primer corte y te cuenta algo completamente diferente al segundo. O no completamente diferente, pero que sí cambia, ¿no? Que empiece con otra historia y que movamos esto al centro y lo que hace que la película se viva diferente. Eso es lo que podemos hacer con lo inamovible. La historia que nos contamos, o sea, el material que tenemos, ahí está. No lo podemos cambiar, ya no podemos volver a filmar, ¿no? Sería muy cabrón. Y si tienes una escena con 300 extras, menos, o sea, imposible. Menos que seas Steven Spielberg en Back to the Future, que dijo, este protagonista ya no me gustó, tráiganme a Michael J. Fox. Otro nuevo, sí, a menos que se hace eso, pero aún así, pues no es lo mismo. Pero nuestro protagonista dice, sí, no lo vas a poder cambiar, chingue su madre. Y entonces, lo que haces con eso es un trabajo de edición de las cosas con las que vienes genéticamente, que sí, por supuesto, es algo donde tenemos un tope, ¿no? Ahí sí hay un tope con la calvicie, que ahí le vamos a llamar lo real, el psicoanálisis. Ahí hay un tope que no se mueve, pero la manera en que tenemos cosas adquiridas en nuestra historia, que también no las vamos a poder mover, no vamos a poder cambiar nuestro pasado, pero sí vamos a poder editarlo de tal manera que la historia que nos contamos es otra. Eso sí se puede hacer, ¿no? O sea, Adobe Premiere, si nos quieres patrocinar, Final Cut. Cada cosa yo meto un patrocinador. Muy bien, de eso se trata, ¿no? Y entonces, esa es la manera de trabajar lo inamovible, de poder contártelo desde otro lugar. ¿Eso sería la terapia, tu trabajo de edición? De edición, sí. Chido, eso ya ves cómo si me podrías convencer. Yo cada vez sí pienso más que mi chamba es eso, es ser editor. Chido. Y es decir, bueno, no yo, esto tiene que ver. Corrección de color ahí le puedes dar también. Claro. Por supuesto, y de estilo y y decir, no, les quita este capítulo. Cambiar la narrativa. Da mucha hueva. Quítale los violines a eso y vas a ver que no es tan grave, güey. Literal, de eso se trata. ¡Ponle cumbia! Ponle una cumbia y vas a ver. Claro. Porque ahora que lo dices, sí hay gente que dice, pero pues es que ya, de aquí vengo y no me puedo mover. Y se queda ahí, y se queda en el papel de víctima y todo. Y de repente mover la perspectiva, cambiar al lector, ¿no? Que eso es lo que hace además un analista, ser lector, ser editor, hace que tu vida se viva diferente. Y ¿sabes que también a mí siempre me parece muy interesante de la terapia y estos trabajos introspectivos? Que cuando, o sea, puede ser larguísimo el camino. Y cuando llegas dices, no mames, era un pinche switch así de hacerle kick y ya, se acabó. O sea, era prender y apagar la luz, desconecta el módem y vuélvelo a conectar y todo pasa mucho más rápido. Pero el proceso de donde fuiste a ver si todos los foquitos estaban prendidos y no sé qué, para llegar ahí fue un proceso larguísimo, pero era una cosa inmediata. Claro, sí. Ahora, regresando a esto que dijiste al principio, que estaba muy bueno, de lo que sucede ahorita, es que son dos adultos, ¿no? Y que de alguna manera ya son dos ñores discutiendo. Y que... Me imaginé. y que pues uno está entrando a esa etapa de ñor y ellos tendrían que entrar ya a la etapa de abuelo, abuela. De viejo cochito. Sí, lo estamos diciendo muy lindo, de abuelo a abuela que implica el final de tu vida. Claro, de viejo, porque en realidad no es de abuelo. A tercer acto. Porque en el mejor de los casos vas a ser abuelo, ¿no? Bueno, quién sabe. Yo creo que ser abuelo te da como... un chingo de ventajas, lo hablamos el día que no viniste. Te pone en una posición también de cariño, como de... no, obviamente, pero digo, el mejor de los casos, luego eso alude mucho a un sistema heterosexual, de que tienes que ser, porque ahí te estás comprometiendo a muchas cosas. No, pero abuelo en el sentido de señor viejito tierno. ¿O abuelo dices de tener nietos? No, abuelo me refiero a que creo que es más fácil para una persona entrar tal vez a la tercera edad con un nieto o una nieta, ¿no? En donde hay un ciclo ahí de vida que de pronto... que es más evidente, más tangible. Claro, ¿no? Sí. Que de otra forma, ¿no? Porque de pronto sí siento que, pues sí son dos ñores, porque digamos que esa tercera persona
que viene a habitar en este ciclo, pues no llega ni llegará tal vez, ¿no? Ni llegará, y Lo más hace ahorita. más complicado, tal vez para ellos, ¿no? Me supongo. Sí, o sea, hablamos mucho del calentamiento global y cómo se mueven las estaciones, pero sí hay algo pasando en estas generaciones que decidimos no ser papás y lo que sea, Claro. que está moviendo estos ciclos, porque tienes toda la razón. O sea, antes la manera de saber que mi ciclo se está terminando es porque viene, ¿no? O sea, nos enseñaban, otra vida naces, nueva. creces, te reproduces, mueres, ¿no? Eres la flor que... Y estos Claro. ciclos ya no están ahí y también Es genera una canción de Selena, doctor. como la flor. Sí, pero de alguna manera siento que la llegada de un nieto es de alguna manera un consuelo que acompaña también ese proceso difícil. Pero se compensa de esa también de que persona. te dejan meterte hasta delante de la fila y que no tienes que estar Ay, ahí. no creo que sea suficiente. No Pero a creo- lo que voy es, ¿cómo puede un cuarentuber, cómo puede un cuarentón acompañar o facilitar, digamos, ese proceso que es difícil para uno primero por la gastritis, esté bien, pero tú estás en la plenitud del asunto, ellos Y no. que no sea con drogas, porque ya vimos que se enojan los papás. Que no sea ofreciendo un viaje de chocongos. No, porque además pasa algo muy cabrón, ¿no? O sea, cuando eres adolescente y que tus papás te dicen, pero vas a ver cuando tengas hijos, ¿no? Que ahorita, pues bueno, ya ese argumento se la peló, pero viene el argumento de, tenme paciencia, porque así me vas a ver. Y todo el tiempo Como hay, el hay camión una que va cosa- adelante que dice, como me ves, te verás. Exacto. De la basura. Porque todo el tiempo estamos persiguiendo como ese tratar de aprender algo que tú lo sabrás mejor que yo, porque tú estudiaste filosofía, de cuál es el presente y que todo el tiempo estamos anunciando que pues, vamos avanzando y que ese presente es imposible de aprender con H, ¿no? De cómo lo agarras. No hay porque todo el tiempo estamos creciendo. Y aunque tengamos esta pues no sé, fantasía de que vamos a llegar a topar como, o sea, como adultos, de poder tener esta conversación, siempre hay un camino recorrido. Siempre hay una mamá que te puede decir, ¿qué estás haciendo con los chocongos, no? Desde un lugar moral. También porque me los quieres vender. Te digo. Con Ese fue todo el lo que problema. yo te he regalado. Ese fue el problema. También estás tratando de traficar con tu mamá, no mames. Ay, sí. ¿Cómo no lo se ve hiciste mal. enojar? Lo hiciste mal. Pero sí, o sea, ¿cómo entender cuál? Nuestro lugar siempre va a ser de hijos, creo, ¿no? Y aunque podamos llegar a decir, oye, pues sí, de chavito no podíamos hablar de el alcoholismo del tío, o si dejó, o si le puso el cuerno, pero ahorita ya cuéntame la verdadera historia. Claro. También hay una cosa ahí de los papás decir, si ya no hay secretos, ¿qué hay? ¿Cómo sigo siendo papá y cómo sigue siendo hijo? Y después pasa que de repente empiezas a contar el chiste que te cagaba que tu papá contara y tu papá dice, a huevo, si eres mi hijo. Y ahí es donde se encuentra, ¿no? A mí hay algo que, o sea, me cagaba, que era, cada vez que pasábamos por Ámsterdam, la calle, en el coche con mi papá y veía los merengues de la Gran Vía, tenía que cantar merengue, merengue. Y yo decía, qué pinche oso. Hasta que de repente te encuentras un día a ti manejando y cantando merengue, merengue. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Si por ejemplo nosotros en nuestro círculo social estamos tratando de dejar de decir cuando pasamos por el charco de las ranas, voy al baño, te dices, voy al baño. Ya lo estamos tratando de dejar, ¿verdad? Ya, más bien ya no ¿Sabes vamos, qué pasa? ya no Que vamos al sur. Cuando salga la serie de Paco Stanley, eso va a Reavivar. las nuevas generaciones lo van a empezar a decir y entonces ya no va a tener ningún sentido decirlo nosotros. Sí, véanla porque voy a Oye, aparecer ahí. ¿Cómo saber qué terapia es la mejor para uno o une? O une. Pues ahí sí creo que es que es una pregunta bien difícil. difícil, Es ¿no? bien difícil. A mí me muy pasa difícil. que si alguien me habla y me dice, oye, recomiéndame a alguien, es muy difícil. Es como recomendarle con quién casarse, porque al final del día ir y depositar todos tus miedos, toda tu confianza con alguien es muy cabrón. Y tiene que ser alguien Sí. que sepa que recibir a alguien en el consultorio también no es cualquier cosa. O sea, hacer una entrevista no nada más es para sacar dinero, no. Hacer una entrevista Sí, con claro. alguien es como decir, sí le voy a entrar, o sea, sí, porque
esto es una enseñanza del Talmud que me gusta mucho, pero había alguien que preguntaba, ¿cómo pueden dos personas bajar por la misma chimenea y uno salir tiznado y el otro no? O sea, ¿quién va a lavarse la cara, no? Y es un juego de lógica en donde dicen, pues va el que tiene la cara limpia porque ve al que tiene la cara sucia, o luego va el que tiene la cara sucia porque, ¿no? Y ahí hay un enredo muy grande para al final decir, no es cierto, no hay posibilidad de que dos personas bajen por la misma chimenea y no salgan los dos con la cara manchada, ¿no? O sea, eso no hay Que posibilidad. uno era Santa Claus, decía. Sí, de buena respeto. ¿Cómo el Santa Claus? Nunca sale tiznado. Nunca Porque sale es que tiznado. ahorita ya están muy prohibidas las chimeneas. Las chimeneas ya Sí, nada más las son de tienes, adorno. Las tienes, pero no. Y el no. black- Ya no Blackface. están, ya no. Y luego. Todo está prohibido. Tenemos la imagen. Pues, no. Es real. Pero bueno, el punto es ese. El punto es, pues, ¿cómo saber cuál es la terapia? Pues, con quien sientas confianza. Hay gente que dice, ¿cómo puedes aguantar estar con alguien que no te dice nada? Pues no tienes que aguantar ni madres. O sea, otra vez, a fuerza ni los zapatos entran. Y por más que tu amigo te diga, puta, es que es el mejor, me cambió la vida, si no hay clic, no hay clic. Y eso tiene que ser el primer indicador, que de verdad te lata estar ahí, que digas, esta persona, pues, cobra lo que cobra, pero sí me va a escuchar, pero sí me va a dar esa posibilidad de perspectiva de punto ciego que no encuentro en otro lugar. Como ¿viste la de este güey que les hace dibujitos? Es el analista de. ¿Cómo se llama el gordito amigo de Paul Rudd? Ah, que acaba de salir el documental. Hizo un documental sobre su analista, que es un güey que Jonah tiene... Hill. Jonah Hill. Ajá. Hizo un documental sobre su analista que le hace sobre su dibujitos. analista. Que además tiene una cosa que a mí me pareció muy, muy padre, que en todas las sesiones hay una, digamos, algo tangible que se va a llevar, ¿no? Entonces creo que ese es un poco también mi cosa, que soy renuente, ¿no? Que estás trácale. Y esto tenía como así, al final te vas a llevar una fórmula, es como una fórmula que hace con unos dibujitos, pero como tiene ya Parkinson le salen ya bien gachos, pero, y te llevas tu tarjetita de cuando estés encabronado vas a hacer este caminito. Entonces está como divertido, que yo sugiero que se lleven algo tangible, o le das una moneda, llevas una semana sin chupar. Ahí Sin está, repetir como patrones. esas. Uf, Eso Llevas puede una ser. semana sin- Haz un collarcito de esos que te ibas con los 80s, que un chupón, un no sé qué. Un Ya dejaste la dulcecito. etapa oral. Y así te la vas llevando. Tu mamila, Tu un mamá. tarrito de cerveza. Ajá. tu- eso ya lo capitalizó Pandora, ¿no? Esos son las pulseras estas famosísimas que... ¿Cuáles? Unas pulseras que además a mí me parece una cosa... ¿Adoran las cantantes? No, ojalá. No, es una marca española que hace unas pulseras que tiene esto, Pero que van sí, es que en poniendo los 80s brochecitos. antes había eso. De Pero eran plastiquito, pero eran plastiquito. increíbles. Ahora ya lo capitalizó, pero además tiene una cosa increíble. Porque Pandora surgió, esto ya es así, dato curioso. Pandora, por si quieres. Ay, por si quieres patrocinar. Si nos estás viendo. No, el chiste es que surgió en los aeropuertos, porque entonces así los maridos que viajan pueden comprar el chuponcito o el troll o la no sé qué de los lugares y te hacen el paro porque si se te olvidó llevarle algo a tu esposa, lo compras en el aeropuerto y ya está feliz. Su acta de O sea, divorcio. capitalizó dos cosas. Actita de divorcio. ¿no? Se la Que lleva. sigues la pluma para que la firmes ahora, Y todas en plata para que cueste. Pero sí, o sea, tiene que ver con esto. Y hay quien necesita que le den una tarea o que le den algo Exacto. concreto. Hay que saber qué necesitas. Yo, por ejemplo, o sea, Pero depende de desde el cada psicoanálisis diría, eso es complicado porque entonces si no tienes un terapeuta que te dé la fórmula, o sea, el chiste es que tú aprendas la fórmula, porque es increíble tener pacientes y más si te pagan bien, pero también, o sea, hay que ser éticos y decir cuándo se va a ir, porque uno puede estar en análisis toda la vida, es Pues, increíble. como los Y más si argentinos. te dan formulitas, pues qué padre, pero el chiste es que tú aprendas a hacerlas. Claro. Y terminó haciéndole su documento. Sí, esa Con eso ya transferencia. le pagó todo lo que le debía. Sí. Yo creo que sí.
La Pues deuda. gracias, John. Fue muy bonito que desde el principio dijeras, no hay escapatoria. Entonces, pues ya. Sí, ya lo demás fue puro cotorreo. Lo demás lo vamos a Nosotros cortar. queríamos que aquí nos dijeras, pues no, si teníamos una salida, no, entonces esto está bien, porque ya las paces con, Sí, con Don estamos, Poncho. mira, somos una canica en una caja de zapatos, no hay salida, nada más vamos a estar ahí meneándonos de un lado para otro, pero el chiste es que no te marees. Que no te No marees. te marees. O sea, si hay escapatoria, vuelve a escribir tu historia. Sí, Editen su historia, esa es la escapatoria. mediten. Que su Muy bien. corrección de color, que su música. Así que, damas y caballeros, Vamos como siempre, a subir este programa varias veces con músicas distintas, para que vean qué diferente sensación. Sí, luego ponemos al principio, al final. Me despido como todas las semanas con un saludo a mi padre, mi madre, mis 3 hermanas, porque voy cambiando de 2 a 3. Isabelita Corona, mi compadre Ernesto Alonso y mi amigo Bao. Regresamos la próxima semana con un tema diferente. Yo iba a haberme callado para que ahorita entrara otra canción. ¿Cuál? No sabemos, una editada. Un violín de Titanic. Oye, quiero ir a ver Titanic. No, he podido. ¿por qué te haces eso? ¿Cómo? Güey, Titanic es la película que más veces he visto.